Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Iniciamos cuando son las 7 de la mañana con 1 minuto. Este día en la cabina de YSUCA nos acompaña Eugenio Arene, él es economista y catedrático de la UCA y también es coordinador de las jornadas de reflexión económica, padre Francisco Javier Ibizate. Justamente vamos a hablar sobre esta jornada de reflexión 2023, desaceleración del crecimiento estructural en El Salvador. Le damos la bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Y una gran oportunidad para hablar de estas jornadas que se vienen celebrando desde el 2011 en memoria de un gran economista, pero sobre todo de un gran ser humano, el padre Francisco Javier Ibizate. Sí, bueno, este año las jornadas serán 2 días, el miércoles 30 y jueves 31 de agosto. Explíquenos un poco cómo es que se elige este tema, desaceleración del crecimiento estructural en El Salvador, y cuál es el objetivo con el que nacen también estas reflexiones económicas, Eugenio. Bueno, el objetivo de las jornadas es básicamente reflexionar de manera crítica sobre los problemas económicos en El Salvador, Centroamérica y el mundo en general, que surgen como consecuencia del desarrollo capitalista. Había otra pregunta, perdón. Sí, ustedes le han dado en llamar desaceleración del crecimiento estructural. Ahorita le explico, sí. Básicamente, la desaceleración del crecimiento estructural se refiere a una crisis, digamos, cada vez más profunda del desarrollo en el país, debido a que los motores fundamentales del crecimiento económico se han desvanecido. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente una drástica disminución de la inversión pública y privada. Una caída del PIB potencial proyectado entre 1.6 y 2% según la CEPAL para el presente año, ¿no? Un creciente déficit en la balanza comercial, es decir, las importaciones siendo mayores que las exportaciones, y esto de manera acumulada por muchos años. Un marcado incremento de la inflación, ¿no? Que andamos por el 7.algo%, y eso afecta la canasta básica, afecta sobre todo a la gente de escasos recursos, ¿no? Un desalentador panorama fiscal e incapacidad del actual gobierno para hacerle frente a la deuda pública. Venimos arrastrando una deuda bastante que representa una gran porción del Producto Interno Bruto y que hay que pagarla. Y esto producto de un pírrico crecimiento durante los últimos 30 años del Producto Interno Bruto. Es decir, si tuviéramos un Producto Interno Bruto que crece a tasas de 5% o más, pues hay más, obviamente, más ingresos al Estado y por lo tanto el Estado no tiene que endeudarse. Pero desafortunadamente venimos con un pírrico crecimiento del PIB por varias décadas, y eso ha provocado el endeudamiento del Estado para poder suplir las necesidades básicas de la población, para poder pagar al sector público, ¿no? los empleados, etcétera. Y esto está básicamente caracterizado por una crisis estructural profunda
y la ausencia de un plan económico inclusivo. Sostenible, que sea sostenible en el tiempo, es decir, por ejemplo, cuando se habla del Producto Interno Bruto, que no es más que la producción de bienes y servicios en un periodo determinado, un año normalmente, pero se puede medir trimestralmente. El PIB tiene que ser sostenido, es decir, por lo menos en décadas, ¿no? Una década de crecimiento, un año de crecimiento al 7% y después una caída drástica, ¿verdad? Otra vez al 2%, eso no es crecimiento económico. El crecimiento económico tiene que ser sostenido y sustentable. Y sustentable me refiero a el problema de el cambio climático, el medio ambiente, la resiliencia en El Salvador y de los salvadoreños para poder estar preparados para lo que se viene. El Salvador es uno de los países más vulnerables en este sentido. Entonces, esto es algo que ya todos los economistas desde hace ratos y otros cientistas sociales están poniendo al frente de la discusión. Sí. Cuando hablamos de desaceleración, que ya pues ha dicho usted varios aspectos que lo componen, sobre esto va a tratar esta jornada de reflexión de estos 2 días. ¿Cuáles temas específicamente se van a abordar que tienen que ver pues con esta desaceleración estructural en El Salvador? ¿Cómo no? El programa básicamente ha sido diseñado el primer día, perdón, esto lo estoy viendo en mis notas, ahorita estoy con usted. El primer día nosotros presentamos el diagnóstico. Comenzamos con el doctor Carlos Acevedo, que fue expresidente del Banco Central de Reserva, con las principales fallas estructurales del modelo económico vigente en El Salvador. Esas fallas estructurales son las que mencionaba, ¿no? Es decir, un déficit en la balanza comercial, un pírrico crecimiento del Producto Interno Bruto por décadas, inflación, déficit fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un problema no solo de esta época, sino un problema acumulado básicamente de 2 siglos en El Salvador. Desafortunadamente, El Salvador ha sido tratado como una finca, ¿no? Con una finca con pocos dueños. Y eso ha tenido repercusiones grandes para la mayoría de la población, ¿no? Es decir, históricamente el 80% del Producto Interno Bruto se lo quedaban pocas familias, ¿no? Y el resto, el 20%, se tenía que conformar con lo que quedaba, ¿no? Y el padre Bisate nos hizo mucho hincapié siempre en ese sentido, es decir, que más allá de los indicadores económicos, pensemos siempre en las familias, particularmente en las familias de bajos ingresos, de escasos recursos, vulnerables, etcétera. ¿Esa concentración en pocas manos sigue ocurriendo? Sigue ocurriendo, por supuesto. No cambió en ninguno de los gobiernos. Recordémonos que el país, desde la extinción de ejidos, es decir, cuando se básicamente a la fuerza se expropian las tierras indígenas que cultivaban el añil, etcétera. Desde 1880 hasta 1980, básicamente lo que fuimos es un país exportador de café. Por supuesto, después vinieron caña de azúcar, algodón,
Camarones, etcétera, y más adelante maquilas. Nada de esto ha resuelto el problema. Es decir, no ha habido una visión de mediano y largo plazo con una estrategia económica consensuada a nivel de nación. Una estrategia económica que lleve al país a otro nivel. Ahora, ¿qué es lo que ha permitido? ¿Cuáles han sido los factores que han llevado cada vez más a esta crisis económica, si lo podemos plantear en los últimos años? ¿Cuáles son los factores que más inciden en esto que, pues, como usted lo ha planteado, no se ve mejora, pero sino que cada vez se ve, pues, que no salimos de esta situación? Bueno, yo creo, pondría de ejemplo, ¿por qué no estudiamos los famosos tigres asiáticos, ¿no? Singapur, Taiwán, Corea del Sur. Es decir, esos fueron países pobres en los 60, tan pobres o más pobres que El Salvador. Sin embargo, ahora están entre las 15 economías más importantes del mundo. Entonces, lo que no ha habido aquí es una estrategia económica de mediano y largo plazo. Ver el primer mundo, ver a los tigres asiáticos, a estos países que fueron pobres, pero ¿qué hicieron? Nosotros tenemos básicamente dos cosas. No mucho que ofrecer. No tenemos petróleo, no tenemos otros materiales, oro, plata, etcétera, para exportar. Eso representa la minería un problema para el país. Somos pequeños. ¿Qué se hace entonces? Bueno, tenemos dos ventajas nada más. Una, nuestra posición geográfica, porque estamos cerca del mercado más importante del mundo, el de Estados Unidos. Y la otra, nuestra gente. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el sistema? Que cada vez más importamos más bienes y servicios, exportamos cada vez menos y con bajo valor agregado, y el modelo expulsa a la gente. El otro factor, entonces, tenemos la posición geográfica, tenemos nuestra gente. Pero el modelo lo que ha hecho básicamente es expulsar a la gente porque simple y sencillamente no hay condiciones dignas, una buena educación, acceso a la salud, empleo y viviendas dignas, ¿verdad? Entonces la gente se va. Y básicamente las remesas es lo que ha sostenido el país. Sí, cuando hablamos también de la economía de El Salvador, pues siempre se hace referencia a la deuda pública, un problema que últimamente ha estado bastante, ¿verdad?, en la opinión pública, precisamente porque se va elevando cada vez más esta deuda y se ha llegado a niveles de impago, ¿verdad? Y esto ha llevado también a que se reestructure deuda, tanto a nivel internacional. Bueno, recientemente vimos este comunicado de Avanza, ¿verdad?, que pues anuncia que también va a estructurar la deuda y se aumentan años, ¿verdad?, el vencimiento de los CETES, LETES, 2 hasta 5 años. Y la gente se pregunta, ¿cómo me afecta eso a mí como ciudadano? Porque cuando hablamos a nivel macroeconómico, pues parece que esto de la economía no se comprende muy bien, pero cuando hablamos de la afectación específicamente al ciudadano, pues a la gente se le encienden las alarmas, se dicen, a mí, ¿qué me va a ocurrir? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo afecta un impago? ¿Cómo afecta la alta deuda del país a los ciudadanos salvadoreños? Bueno, primero hay que entender que el problema del endeudamiento, como decía, viene de un bajo crecimiento del Producto Interno Bruto.
Es decir, si se creciera a tasas del 7%, o digamos China que creció al 11 y 13% en 2 dígitos, ¿verdad? Habría mucho más ingresos al Estado y por lo tanto no habría que endeudarse. Pero eso no ha sido el caso. A la gente le afecta directamente y sobre todo a las futuras generaciones porque ellos son los que van a tener que pagar esta deuda. Esta deuda no es gratis. Tenemos una calificación de CAA3, es decir, una mala calificación, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que, si agotan los préstamos blandos que se llaman, como los préstamos del Fondo Monetario Internacional, son a tasas del entre 3 y 4%, con moratoria para los primeros años se puede los primeros años no se tiene que pagar la deuda y son deudas a 30 años plazo. Pero nosotros ya estamos en un punto que ya tuvimos que prestar a la banca privada, ¿verdad? ¿A qué tasa de interés? Al 9%, imagínese usted. Entonces esto afecta directamente al bolsillo de la gente, afecta directamente a las generaciones futuras que van a tener que pagar esa deuda, y eso va a querer decir, la única manera que se puede hacer esto es que o se incrementan los impuestos, lo cual afectaría, ¿verdad? Y eso es muy antipopular para cualquier presidente, es decir, incrementar los impuestos, y eso lo viene diciendo el FMI desde hace rato. Y la otra cosa que dice el FMI es subirle unos 2 puntos al IVA. Ambas cosas son muy polémicas, obviamente, pues eso afectaría sobre todo a la gente que tiene escasos recursos. Entonces, el problema está en la visión de mediano y largo plazo. ¿Qué estrategia económica va a seguir El Salvador? Le pongo un ejemplo. Como usted sabe, han habido intentos en el pasado, y siguen habiendo intentos. Tenemos el SICA, la Secretaría de Integración Económica, tenemos el Mercado Común Centroamericano que nunca funcionó. Y ¿por qué no se piensa, por ejemplo, en un canal seco? ¿Qué quiero decir con esto? Un canal, es decir, para eso se requiere de acuerdos con los países centroamericanos, particularmente con Honduras y Nicaragua. A un canal seco me refiero a líneas de tren, ¿verdad?, de primer mundo, que transporten desde Puerto Cutuco hasta Puerto Barrios grandes cantidades de containers en trenes de primer mundo, de alta velocidad, etc. Y a la vez en el Golfo de Fonseca, un ferry que vaya a Puerto Corinto, en Nicaragua. Estoy hablando de un gran proyecto de infraestructura que, dicho sea de paso, crearía miles de empleos, ¿no? Hay que pensar en grande, no podemos seguir pensando en pequeño. Entonces el ferry también, ferry de primer mundo, que transporten estas mercancías, estos containers, a Puerto Corinto. ¿Qué pasa? Las compañías navieras no van a querer ir a dar la vuelta hasta Panamá como les toca ahora para cruzar del Atlántico al Pacífico o viceversa. Lo harían a través de nosotros, de Honduras y El Salvador. Estoy poniendo nada más un ejemplo. Otro ejemplo es pensar siempre, y no lo hemos hecho, en cómo la digitalización, el conocimiento, la ciencia, la inteligencia artificial, la robotización, etcétera, se incorporan al proceso productivo para competir en un mercado capitalista salvaje en el mundo, ¿no? Es decir, para competir
con productos con alto valor agregado. Para eso, obviamente, necesitamos crear institutos especializados de primer mundo, ¿verdad?, para producir productos que tengan un valor agregado significativo. Ahora, eso requiere de muchos recursos, porque estamos hablando de proyectos, bueno, megaproyectos, ¿verdad? En un país que tiene que recurrir a deuda para estos proyectos, ¿sería viable, Eugenio? Yo creo que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, o el BES y el Banco Centroamericano de Integración Económica, estarían fascinados de ver por primera vez, bueno, Costa Rica lo hizo la tarea. Costa Rica hizo la tarea con Pepe Figueres, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo Pepe Figueres? Básicamente eliminar el ejército en 1948 y pasar todos esos fondos a educación, salud, vivienda digna, empleo, etc. Y la Costa Rica es lo que es por eso. Entonces necesitamos líderes con esa visión estratégica en grande. Y si nos hemos endeudado para el consumo, ¿por qué no nos vamos a endeudar para un gran proyecto de infraestructura como el que estoy mencionando? O para incorporar las revoluciones industriales, ¿verdad?, la digitalización, etcétera, y producir productos de alta competitividad en el mercado internacional. Eso es la idea. Claro, hay que tener visión, ¿verdad?, como usted dice, y que también los recursos sean bien utilizados, ¿verdad? Porque bueno, acá en este país se destinan recursos para sectores que a lo mejor no necesitan demasiado, y si cuando revisamos el presupuesto general de la nación, cada vez vemos como, por ejemplo, bueno, hablando de la Fuerza Armada, ¿verdad?, que usted hacía el comentario ahí con Costa Rica, pues sí, se designan bastantes recursos, ¿verdad?, para la Fuerza Armada cada vez más. Y bueno, es importante hacer esta buena redistribución que usted menciona, eso es clave. También, Eugenio, es importante hablar, y usted lo mencionaba al inicio, tener un plan económico, ¿verdad? Tener esa visión a largo plazo, porque es importante contar con este plan económico, pero no cualquier plan, sino un plan que sea inclusivo, que sea sostenible, pero que también tome en cuenta el medio ambiente, porque muchas veces se deja de lado. Hablamos de la modernidad, pero en esa visión moderna pues se afectan también los recursos naturales, que al final afecta también al ciudadano. Y sobre todo al ciudadano de escasos recursos. Es decir, tienen colonias y casas que son más propensas a quedar destruidas en un terremoto, etcétera. No digo las condiciones, entre más bajo el ingreso, más vulnerable es en cuanto a los problemas del cambio climático la gente. Me quisiera ir un poco al programa, sí, hablar rápidamente del programa. Entonces, en el primer día lo que estamos presentando nosotros es la problemática del país, ¿no? Ahí tenemos, bueno, la ponencia del expresidente del Banco Central de Reserva, de las principales fallas estructurales, implicaciones institucionales y fiscales de la regulación municipal, por mi colega Melissa Salgado, docente e investigadora del Departamento de Economía, y René Hernández, que es alguien que, bueno, otro catedrático que da clases de maestría de finanzas, y que trabajó un cuarto de siglo en la CEPAL, ¿no?, en la Comisión Económica para América Latina. Le tengo mucho respeto. René va a hablar de la deuda pública y las restricciones de la deuda pública al crecimiento y al desarrollo, ¿verdad? Y tenemos una ponencia de un estudiante de quinto año. Con eso finalizamos. Bueno, tenemos espacio de preguntas y respuestas, por supuesto, un receso. En el receso van a haber algunas meriendas,
No les estoy diciendo a los estudiantes que por eso vayan a la jornada, no por la merienda, sino por escuchar todo el planteamiento, ¿no?, durante 2 días. En el caso del estudiante, que es Rommel Campos, va a presentar Política y Economía en los cambios del siglo XXI, el nuevo reto de El Salvador ante el mundo. Entonces esa es la problemática. En el segundo día lo que tratamos de hacer es hablar de las posibles soluciones a toda esta problemática de lo que le llamamos la desaceleración económica estructural, ¿verdad? Con todos esos factores que mencioné. Y entonces, el segundo día es un impulso a la inversión, ese es el tema, impulso a la inversión y el desarrollo basado en marcos macroeconómicos sólidos. Tenemos, por ejemplo, las rutas económicas alternas, iniciativas gubernamentales para el desarrollo en la zona oriental de El Salvador, no sé si usted se recuerda. Durante la época del FMLN se trató de hacer, de atraer inversión extranjera para mejorar las condiciones de 26 municipios de esa zona oriental. Al final de cuentas no pasó nada. Es decir, hay que replantear, hay que ver qué se hizo y volver otra vez a esa zona. Crear las condiciones, hacer el estudio si no existe atraer inversión privada del extranjero, ¿no?, para poder invertir en esa zona. Recordémonos que a los Estados Unidos lo que más les interesa es que nosotros no nos vayamos para allá. Por lo tanto, la inversión en el país de origen es fundamental para ellos, precisamente para que la gente no se vaya, ¿verdad? Además tenemos el impacto de la deuda pública y la política fiscal en crecimiento y desarrollo proporcional, un criterio bien interesante sobre el doctor Mario Montesino, que es docente investigador del Departamento de Economía de la UCA. Diálogo entre la economía y la educación para la sostenibilidad de la vida, por Iliana Álvarez, mi colega docente e investigadora del departamento. Eso es fundamental. Es decir, ¿qué tipo de educación debemos de tener? Pero para eso, ¿qué tipo de estrategia a mediano y largo plazo es la que se sigue? Si no tenemos claro la estrategia, no tampoco vamos a tener claro qué tipo de educación es la que se necesita, ¿verdad? Entonces, ese diálogo del que habla Iliana entre la economía y la educación es vital para la sostenibilidad de la vida y para que el modelo no siga expulsando a la gente. Recordémonos que este país se mantiene por las remesas. Sí. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa después de haber escuchado ya el programa completo, ¿verdad?, de ambos días. Vamos a continuar conversando sobre este tema y, por supuesto, usted tiene la oportunidad de participar mediante preguntas o comentarios. Ya regresamos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital.
No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Todos los lunes te presentamos Ventana Jurídica, un programa del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. Hora de transmisión, 7 de la noche. Recuerda, Ventana Jurídica, todos los lunes por YSUCA. En Radio YSUCA seguimos innovando para ti. Ahora ya puedes encontrarnos en Spotify. Descarga la app y búscanos como Radio YSUCA 91.7 FM. En nuestro perfil de Spotify podrás encontrar todas tus producciones y series radiofónicas favoritas. No olvides seguirnos. YSUCA, siempre con vos. Noticias YSUCA, con información veraz y oportuna, de lunes a viernes en sus 3 emisiones, 6 de la mañana, 12:30 del mediodía y 6 de la tarde. YSUCA Noticias, por el 91.7 del FM. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Con 32 minutos, continuamos con el espacio de la entrevista. Si usted nos acaba de sintonizar, pues le comento que está en la cabina de YSUCA Eugenio Arena, él es economista, catedrático de la UCA y también el coordinador de las jornadas de reflexión económica. Y hemos estado conversando justo sobre los temas que se van a abordar durante los 2 días de esta jornada, miércoles 30 y jueves 31 de agosto, a las cuales usted también está invitado a poder escuchar. También usted puede participar en esta entrevista. Recuerde nuestros números telefónicos directos a los que puede llamar, 2275-9501 y finalización 02. También puede dejarnos sus mensajes de voz y de texto a nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Ya tenemos una llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Fíjese que voy escuchando el programa, es una trabazón bien interesante porque uno se va entreteniendo. La pregunta que le quiero hacer al doctor es la siguiente. Como están pretendiendo reestructurar los fondos de los bancos, le ha prestado mucho dinero al gobierno. Y ¿no cree él que se pudiera dar un descalabro económico, que la gente empiece a sacar su plata de los bancos, o que haya un corralito al final de todo esto? Y muy bien explicaba el doctor que, por ejemplo, nosotros en El Salvador lo que nos queda es comprar un Sea Harrier, aviones de combate ingleses que valen 250 millones cada uno. Los Phantom andan por el mismo precio. Eso no es inversión. Eso, ¿para qué, pues? Ahora, de todo lo que él está explicando, yo voy a llegar el miércoles por allá porque me interesa, yo soy abogado, a escuchar las conferencias, pero ¿qué posibilidad hay, doctor, que todo este planteamiento y todo lo que usted está mencionando le llegue a los asesores del gobierno? Porque es bonito escucharlo usted, ir a la UCA y entender nosotros, los que tenemos un poquito de conocimiento académico, lo que en realidad está pasando en el país. Pero pregunto yo, ¿le van a pasar este informe al gobierno para que tengan conocimiento de lo que ustedes van a hacer? Así que un gusto, saludos y nos vemos por allá el miércoles. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos otra llamada. Sí. Buenos días. Aló. Buenos días. Buenos días, licenciada. Bienvenido su invitado. Es que este gobierno está gastando pólvora en Zanate, porque solo para él tiene todos los gabinetes, todos los poderes de Estado, los youtubers comprando armamento para guerra. Piensa ganar a la fuerza y ponernos las armas a la disposición, apuntándonos a todos nosotros. ¿Por qué tanto asesor? Hasta de $60,000 al mes. Si los asesores están llevándole a él la jugada, porque aquí se hace lo que él dice, porque la asamblea ni le ha pedido todavía delante del pueblo
lo que necesita de presupuesto, lo que necesita además del presupuesto, si ya le están avalando 250 millones, 560 millones. ¿Por qué? Pues si él está gastando el dinero como un niño bonito, que él se da gusto de lo que él no ha tenido y quiere tener. Una Miss Universo, un evento de Miss Universo, un evento de los juegos que cerró la universidad, la ha puesto a la disposición de eventos y no de estudios, y hacer su gusto, ahí pagar a ese melo descabezado, miles, pudiendo pagarle aquí a los artistas salvadoreños. Es que este hombre está despilfarrando, este hombre no está centrado, es la avidez del poder y la avidez del dinero que él ha puesto disponible, todo el aparataje público y no para el pueblo. Muchas gracias y feliz día. Feliz día, muchísimas gracias por sus participaciones. Bueno, vamos a darle paso a Eugenio para que pueda responder. Si hay más mensajes, luego los vamos a ir leyendo y dando paso a las llamadas que puedan haber. Eugenio. Perfecto, de acuerdo. Muy buenos ambos comentarios, ambas sugerencias. Decía el compañero abogado, si esta visión ¿me puedo quitar los nombres? Claro, sí. Se le traslada al gobierno, ¿no? ¿Qué daríamos nosotros si siempre los invitamos a los diferentes asesores, a los diputados, en fin, a todo el gobierno a las jornadas de reflexión económica? En el pasado hemos tenido la presencia de algunos de ellos y tengo la impresión que este año no vamos a tener la presencia de gente del gobierno. Y desgraciadamente, diría yo, y esto tal vez no es necesariamente nuevo, ha pasado en gobiernos anteriores, ¿no? Esta visión de la que hablaba, ¿no? En El Salvador pensamos en pequeño, en pequeñito, ¿no? Y eso es un problema. Es decir, eso debe de cambiar. Y no creo que Surf City 1, Surf City 2, que ya se está construyendo la carretera allá por el Cuco, el Bitcoin o Chivo Pet no son las estrategias económicas que van a dar lugar a que el país pase a una nueva estructura, a una nueva posición, y que la calidad de la gente, sobre todo de escasos recursos, mejore para que no se vaya a los Estados Unidos y sigamos con esta perversa ruta de que la gente se va porque tiene que irse, no porque quiera irse. La gente quiere nacer, crecer y vivir en su país. Pero las condiciones del país son tales que la gente decide irse, ¿no? Y entonces esa perversa ruta es la ruta de las remesas, que el año pasado, y nos sorprendió a muchos economistas, representó casi el 30% del Producto Interno Bruto. Es decir, fue mayor que las exportaciones. Aún bajo pandemia, ¿verdad? Entonces lo que pensábamos los economistas es que debido a las tasas de desempleo, por ejemplo, en los Estados Unidos, Europa y otros países, la tendencia de los ingresos por remesas iba a bajar. No fue así. Fue el pico más alto en la historia de las remesas en El Salvador. ¿Cómo se explica eso? Yo creo que hicieron un esfuerzo extraordinario los salvadoreños, vieron a sus familias en condiciones muy precarias, difíciles, sin trabajo. Mucha gente perdió el empleo durante la pandemia, sin ingresos.
Y lo que hacen los salvadoreños en el exterior es apretarse el cinturón, ¿no? Y se lo apretaron de una forma impresionante porque, como repito, es decir, había tasas de desempleo altas en los Estados Unidos y en las principales ciudades a donde viven nuestros compatriotas, ¿no? Como son Los Ángeles, el área metropolitana de Washington, Texas, etcétera. Y nos sorprendió, digo, no esperábamos eso. Pero eso debe de cambiar. Es decir, tenemos, repito nuevamente, que pensar en grande, que pensar en la gran estrategia económica de mediano y largo plazo. Eso va a definir también el tipo de educación que debe de haber en el país. Por ejemplo, la creación de institutos especializados, ¿verdad?, que logren entrenar, como entrenan y preparan a los trabajadores del primer mundo, ¿no? Alemania, como ejemplo, los mismos Estados Unidos, etcétera. Sí. Bueno, también nos mencionaban y nos decían, iba en lo que usted ya mencionaba antes, ¿verdad?, de cuáles proyectos se le ha apostado y que no han sido como los mejores, ¿verdad? También quien nos llamaba nos decían, bueno, se están haciendo se está yendo mucho recurso en estos eventos deportivos. Vimos recientemente, ¿verdad?, tuvimos los Juegos Centroamericanos, ya viene también Miss Universo. La gente ve eso y percibe que para eso sí hay recursos, ¿verdad? Pero para otras cosas donde la gente creería que deberían ir los recursos porque le beneficiaría muchísimo más, pues ahí no se ve, ¿verdad? Y esa es reiterado, ¿verdad?, esas opiniones de la gente que nos dicen, bueno, porque el país le apuesta a unos proyectos donde no benefician más a la gente, pero donde debería beneficiar, ahí no van los recursos. Sí, bueno, desafortunadamente lo que hemos visto con el actual gobierno es la falta de datos. Es decir, no sabemos en qué se está invirtiendo. Creemos, por ejemplo, que se está invirtiendo mucho en el show, ¿verdad?, para la imagen del presidente, pero ni siquiera eso sabemos, no sabemos cuánto se está invirtiendo. Al menos creemos que, por lo que vemos, porque está todo el tiempo, todos los días, hay como 100 personas, ¿verdad?, diariamente virtualmente apoyando al presidente Nayib Bukele. Toda la campaña de mantener la imagen del presidente ha de ser sumamente costosa. El punto es que, por un lado, todos los poderes están tomados. La línea viene directa, vertical. Es decir, uno puede ver casi el manual del dictador, ¿verdad? Este es el principio nuestro, ¿verdad? Los diputados han sido muy respetuosos, por ejemplo, con nuestro rector, ¿verdad? La UCA se le ha atacado, entonces, ¿cómo compartimos? Si nos atacan, pues, ¿cómo compartimos con ellos? Y lo estamos tratando de hacer, es decir, de compartir estas visiones, pero no nos dan el espacio. Entonces, no hay espacio de los medios, ¿verdad? Es decir, antes había, por ejemplo, el Canal 33 que tenía debates, hubo focos, estaba el Faro, Factum, el Diario Dios, la prensa gráfica, etcétera. Todos esos espacios se han cerrado. Veía CNN ayer a Oppenheimer, ¿verdad?, que estaba hablando del presidente Bukele, y parece que el CNN tiene 2 años de estar tratando de hablar con el presidente Bukele, tenerlo en una entrevista, ¿no? Pero eso no ha pasado. Sí, tenemos
Una llamada, no, se nos cortó, pero tenemos también audios que sí nos han llegado, vamos a escuchar. Buenos días, estoy escuchando el programa, muy bueno. Y sí, comentario así bien breve. Yo creo que a ningún país industrializado le quiere detener la migración de un país, bueno, por así decirlo, tercermundista, ¿verdad? No, ellos quieren mano de obra barata en sus países. Aparte de eso, ellos necesitan emplear a su propia gente. ¿Cómo la emplean? Contratando más policías para controlar a la inmigración ilegal, contratando también más agentes migratorios para lo mismo, pues, ¿verdad? Para todo el papeleo burocrático que hay que hacer para esta gente. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Sí, escuchando aquí el programa y las otras reflexiones que da aquí la YSUCA, yo entiendo que estamos en un círculo vicioso, porque si no hay información, si no hay inversión, si se va restringiendo, si los poderes están todos ahí, incluso los tres poderes están pues juntos para hacer lo que les da la gana y malgastar, porque eso no es inversión, lo que ya se ha mencionado, ¿verdad? En deporte y otras cosas. Es inversión, es malgasto, en el ejército igual. Entonces estamos en un círculo vicioso por la deuda y por un montón de cosas. Entonces ese círculo tiene que romperse. Pero ¿quién es el primero? Somos los primeros que tenemos que hacer algo y luchar? Es el mismo pueblo. Porque el gobierno no lo va a hacer así por así. Ni la empresa privada, tiene que ser el mismo pueblo, organizándose, tomando conciencia y actuando. Eso yo creo que así tiene que ser. No sé qué dice el expositor, pero eso es mi criterio. Buen día. Buen día, muchísimas gracias. Escuchemos los audios. Bueno. Buenos días. Yo lo que creo, entiendo, he visto, es que realmente ningún gobierno, ninguno, le va a poner atención a lo que los expertos realmente saben qué es lo que tendría que aplicarse en cada situación. Cada gobierno que llega hace lo que le da la gana de acuerdo a los intereses de las personas que están detrás de ellos. Mire, toda esa inversión en militar, que tanques, que camionetas, que blindados, que armas, que todo. Y yo me pregunto, ¿dónde está el equipo viejo? ¿Qué lo hicieron? ¿Lo vendieron para chatarra? Y si lo hicieron para chatarra, ¿dónde está esa plata? Y si no lo hicieron, pues ¿dónde están esas armas viejas? Y esa es una de las incógnitas. Lo otro es que si están recuperando plata de toda la gente que antes robaba y ahora ellos dicen que lo están recuperando, si ya no se están pagando los dineros que se pagaban a las maras como antes, y además están pidiendo prestado el montón de dinero, entonces, ¿dónde está esa plata? Yo no veo obras en El Salvador. Lo único que veo es crecer un ejército y más cárceles. Es obvio que cuando la gente se pronuncie después de las elecciones, todas esas cárceles que están vacías, porque si hizo la mega cárcel, esas las va a llenar de puros reos políticos. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Espero no equivoque, espero sí equivocarme, pero no creo que me equivoque. Y el asunto está esto, con respecto a la economía. La gente que tiene dinero en los bancos no es la gente común y corriente. Si la gente común y corriente ni siquiera tiene una cuenta de banco, se admiran cuando llega alguien a pagar con una tarjeta de débito, ya no digamos de crédito. Entonces, toda esa economía, todos esos cambios, toda esa platal, del mismo cambio al Bitcoin y a la dolarización, no fue por ayudarle al pueblo, puro intereses para las personas que están arriba. Entonces, el problema está en una raíz sumamente profunda que yo personalmente no le veo solución. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos escribe también Ernesto Lozano y dice: la diáspora dice estar muy bien el país, pero no hay transparencia, rendición de cuentas, está prohibida la información pública por 7 años,
y es una nube de un país super cool, dice. También el oyente nos reitera la pregunta que nos hacía en el bloque anterior sobre qué posibilidad hay de que en el país caiga en un corralito, de que los salvadoreños tengan que sacar su dinero de los bancos. Y un mensaje más dice: buenos días, lo que el presidente quiere ser es ser más popular. El pueblo salvadoreño no le interesa para nada, la gente humilde no la toma en cuenta para nada y es la que está sufriendo, nos dicen. Tenemos otra llamada. Buenos días. Bueno, se nos colgó un audio más. Adelante. Buenos días. Excelente entrevista. Me sorprende que ese abogado que acaba de llamar preguntando que si le van a hacer llegar a los asesores del gobierno esa información y que por eso él va a estar también en esa conferencia, haga ese tipo de preguntas por cuando él es una de las personas que trabaja haciendo propaganda para el gobierno. Todos los sábados está en un programa que es afín al gobierno, donde le aplauden, dando su opinión como analista, despotricando en contra de las personas que piensan diferente al gobierno, y venga ahora haciendo esa pregunta. Está bien que está poniendo atención al programa y que se dé cuenta, que aprenda de que las cosas no son así como él las dice cada sábado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Ya lo de aquí a lo Urdes. Dice que estaba notando yo que en el informe que había el licenciado Cabrera hizo mención que la cuestión de la pandemia y esa guerra de Rusia, prácticamente el paraíso fiscal que tienen en otras partes los bancos fiscales en otros países, los ricos de este país han crecido un montón de dinero más, o sea que prácticamente les ha ido bien. Entonces, si eso es lo que van buscando ellos, mejorar su condición, y este presidente se está prestando para eso, ¿verdad? Así que solamente es mi comentario. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dar lectura a los últimos mensajes porque va avanzando el tiempo. Dice: podría evaluarse si las remesas en otros países se incrementó como en El Salvador en el periodo de pandemia. Gracias. Y otro mensaje dice: para implementar un megaproyecto es mejor que lo haga un dictador o un proyecto consensuado, nos preguntan. ¿Ha caído un audio más? Bueno, escuchemos el último. ¿Tan cierto será que va a desaparecer las cuentas de los bancos? Quiero que me dé esa respuesta el señor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Nos quedan 6 minutos para finalizar esta entrevista y han sido bastantes las participaciones. Eugenio, a la gente le preocupa mucho esto de los bancos y alguien reiteraba ahí la pregunta de esto del corralito, se viene escuchando desde hace mucho. Bueno, y aquí se trata de no preocupar a la gente, ¿verdad? Pero darle respuesta a esta preocupación también que existe de parte de la gente. Bueno, yo creo que esta preocupación viene en gran parte de la incertidumbre en la que vivimos. Es decir, la incertidumbre se expresa de varias maneras en este periodo. Por ejemplo, la falta de datos, es decir, qué está pasando en el sistema financiero, cómo el Banco Central de Reserva tiene alguna incidencia, aunque poca porque nosotros no tenemos nuestra propia moneda, entonces el margen de maniobra del Banco Central de Reserva es reducido. ¿Qué pasa en el Ministerio de Hacienda? Yo no me preocuparía sobre esta idea de que la gente va a sacar el dinero de los bancos. No creo que eso sea el problema fundamental para la gente, ¿no? Y sobre todo para la gente que tiene pocos recursos. No sé de dónde viene esa información en realidad, es primera vez que la oigo, lo del corralito y eso, ¿no?
A ver, voy a tratar de contestar más o menos las demás preguntas. Ya decía yo que hemos tratado de pasarle toda nuestros estudios, nuestras investigaciones, el ACES, por ejemplo, el análisis socioeconómico que se hace en el departamento que se publica todos los años. Es un libro serio, académico, que le puede servir mucho al Estado, ¿no? Había otro comentario sobre los inmigrantes. Y si bien es cierto, sí, los países del primer mundo andan buscando mano de obra barata, yo creo que el mercado en los Estados Unidos se ha empezado a saturar y es cada vez más difícil para los salvadoreños que migran conseguir trabajo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ningún gobierno le ha puesto interés a este tipo de problemas, a la visión estratégica de la cual yo hablaba. Es correcto eso. Es decir, han pasado 2 siglos y no mucho ha cambiado, por no decir nada. ¿Qué más había? Bueno, preguntaban también si las remesas en otros países se habían incrementado como en El Salvador durante la pandemia. Desconozco ese dato. Habría que ver el caso, por ejemplo, de Ecuador, que está dolarizado, y saber qué ha pasado con las remesas en ese sentido, y de otros países latinoamericanos, pero honestamente desconozco qué pasó en otros países durante el año pasado, por ejemplo, que estábamos todavía en pandemia. Sí. Otro mensaje dice, lo del corralito viene porque se ha estado hablando mucho de eso en redes sociales. Algunas personas han estado publicando cosas al respecto de que el poco crecimiento económico del país y el aumento de la deuda pública ocasionará que el gobierno tenga que tocar el dinero de los bancos, así como ha hecho con las pensiones. Y para evitar que la gente esté sacando todo su dinero de los bancos, el gobierno tendrá que hacer un corralito. Nos dice, es una explicación a grosso modo de por qué ha salido el tema del corralito. Hoy nos explican que es algo que está mucho en las redes sociales y también a partir de este comunicado que sacaba Avanza, ¿verdad? Donde pues habla de que se le va a dar apoyo al gobierno. El gobierno no le ha podido pagar, ¿verdad?, los giletes, y bueno, creo que ahí ha hecho la gente la conexión, ¿verdad? Y por eso nuevamente se está hablando de este tema del corralito, haciendo referencia a lo que pasó en Argentina, ¿verdad? Y ese es un temor que, como usted dice, esta incertidumbre se genera precisamente porque no hay información, ¿verdad? Porque no nos dan datos oficiales, entonces genera incertidumbre en la población de qué es lo que podría pasar, ¿verdad? De ahí viene este tema. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Eugenio, por haber estado con nosotros y explicarnos sobre estos temas que se van a abordar ambos días. Recordemos, será el miércoles 30 y jueves 31 de agosto esta semana. Cualquier ciudadano podrá llegar a escuchar, si así lo desea. Totalmente público, abierto. Sí. Los invitamos a todos y todas. Claro, bueno, la invitación está hecha. Muchísimas gracias. Gracias a usted. A usted también muchísimas gracias por haber participado de esta entrevista. Recuerde que quedan nuestras diferentes plataformas, YouTube, Facebook, también en nuestro Twitter y por supuesto podcast en nuestra página web de YSUCA. Muchísimas gracias. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Te cuesta leer a distancia y padeces de dolores de cabeza constantemente? Cuidado, tus ojos podrían necesitar ayuda.
En Corazones de Vida sabemos que tu salud